Camaleón sin arte que cambia de traje ideológico cada semana. Rancio derechista en el ocaso. Así veía el New York Times a Ciudadanos y a Albert Rivera hace un par de años. Una profecía que se ha hecho realidad en los últimos tiempos. La fallida moción de censura en Murcia, lejos de devolverles credibilidad como partido de centro, les ha condenado a la práctica desaparición. El señor escribe recto, con renglones torcidos. La famosa foto del trifachito de Colón, protagonizada por Abascal, Rivera y Casado, se ha roto en 1000 pedazos. Y las elecciones madrileñas del 4 de mayo supondrán el inicio de un nuevo tablero político, eso sí, con una derecha más radicalizada que nunca, casi regresando a los tiempos de Alianza Popular. Para hablar de este nuevo panorama electoral contamos con José Pablo Ferrandiz, principal investigador de Metroscopia, y con Pedro Riera, director de la Escuela de Posgrado de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Ciudadanos ha intentado revertir una dinámica muy negativa, tanto a nivel de resultados electorales como a nivel de previsiones electorales vía encuestas, ¿no? Yo creo que básicamente lo que se han dado cuenta es que lo que no puede ser es que si un partido pues que tiene un poco pues esta pues aureola de partido liberal que puede mirar tanto al centro derecha como al centro izquierda, pues simplemente siempre está gobernando de la mano del centro derecha, pues esto es una cosa que obviamente pues tenían que revertir porque los datos pues estaban ahí. Como consecuencia del descalabro de Ciudadanos, partido del que cada vez se escapan más diputados, las encuestas ven previsible que pasen de ser una fuerza de gobierno en la Comunidad de Madrid a no tener en absoluto representación parlamentaria. Nuestras estimaciones decían que Ciudadanos se iba a quedar fuera del Parlamento. Eso supone que no supera el 5% y que los 26 diputados que consiguieron en 2019, pues ahora mismo podrían ser 0. Y eso indudablemente incorpora un replanteamiento en el Parlamento donde esos 26 diputados tienen que ir hacia algún lado. Y eso podría suponer, por tanto, también una nueva estructura diferente a la que habíamos vivido en 2019. Es verdad que, a diferencia, por ejemplo, que en Cataluña, porque son dos sociedades diferentes, donde gran parte del electorado de Ciudadanos se fue hacia el PSC, de ella, aquí lo que estábamos viendo es que ese tercio de fugas que estaba sufriendo Ciudadanos eran principalmente hacia el Partido Popular y hacia la candidatura de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es consciente de la situación de debilidad de su socio naranja y pensando que todos los actores políticos son racionales y obran en coherencia, que es mucho pensar, resulta que convoca elecciones. Con la decisión mata a varios pájaros de un tiro, incluida la interna del Partido Popular. En cualquier caso, prefiere gobernar en solitario o, llegado el caso, con sus amigos ideológicos de Vox. Al fin y al cabo, al igual que con la Fundación Francisco Franco, parece entenderse mucho mejor con ellos que cualquier otra fuerza a su izquierda. Hay una combinación de entrar por una parte en pánico, de creer que pues lo que pasa en Murcia podía pasar pues relativamente pronto en Madrid, y un poco porque, bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene también, si quieres, un arranque de soberbia y cree que las elecciones, y seguramente está en lo cierto, pues van a arrojar una mayoría. No sé si en algún momento creyó que iba a ser absoluta, yo creo que personalmente me parece descabellado pensar eso, pero sobre todo que que ella prefería gobernar en minoría con el apoyo externo de Vox que no seguir con el gobierno de coalición en Ciudadanos. A pesar del sorpaso de Vox al PP en Cataluña, Ayuso sabe que la sociedad madrileña es muy diferente y que los electores de Vox la ven con buenos ojos. Al fin y al cabo, su discurso es prácticamente idéntico al del partido de Ortega Smith y Macarena Olona. Lo que nos dicen las encuestas era que Díaz Ayuso, la candidatura de Díaz Ayuso, tenía la capacidad de atraer a prácticamente la mitad del electorado de Vox y también una parte importante, como te decía antes, del electorado de Ciudadanos. Es decir, que el hecho de defender un gobierno, que es una cuestión muy importante porque estamos defendiendo un gobierno, en el caso de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, te hace resultar o eres más atractiva electoralmente para electores de formaciones políticas más cercanas ideológicamente a ti. Lo que estábamos viendo, es decir, que ese sorpaso que parecía evidente en las encuestas en Cataluña y finalmente se confirmó en las elecciones catalanas, aquí todo lo contrario. Aquí estábamos viendo una distancia enorme entre el PP y Vox favorable a Partido Popular. En Madrid el PP es una fuerza claramente de gobierno, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, en Cataluña pues la gente decía, bueno, para estar en la oposición prefiero que haga oposición Vox que no que la haga Ciudadanos o que la haga el PP. En cambio, en Madrid sí que hay un poco esta idea de que, ¿sabes? Es decir, de que el PP está en condiciones muy buenas para gobernar, y entonces yo creo que esto pesa para que la gente vote al PP antes que a Vox. Y luego la otra cosa que yo creo que pasa es que ideológicamente
Vox y el PP en Madrid son muy parecidos. La fuerza de Ayuso proviene de representar un perfil neoliberal, heredero de Esperanza Aguirre y José María Aznar, un ala más dura, antimoderación, que no tiene miedo de reconocer su herencia franquista y su oposición radical a cualquier planteamiento socialdemócrata. El Estado lo aceptan siempre y cuando sea para beneficiar, para proteger a los ya poderosos. En último término, algo muy parecido a lo que hace Vox. En el caso de Díaz Ayuso, creo que es de las pocas candidatas hoy por hoy del Partido Popular que resulta atractivo, iba a decir que casi no hay barreras o hay unas barreras que son invisibles entre lo que pueden llegar a opinar electores del Partido Popular y electores de Vox en el caso de la Comunidad de Madrid. Es decir, que es la candidatura ideal. Representa claramente un sector o un bando del Partido Popular. Es un sector que está relativamente huérfano. Si va repasando un poco pues todos los presidentes autonómicos, parece que están un poco alineados con un perfil un poco más moderado, con lo cual pues representa un poco un perfil pues más extremista, que dentro del Partido Popular se cree que hay que darle más voz que nunca por la presencia de Vox a su derecha, ¿no? Con lo cual puede haber una cierta paradoja de que ahora mismo ese sector se ha ido del partido, pero tiene mucha más influencia de lo que tenía hace 10-15 años. Una victoria de Ayuso puede significar también un giro estratégico de su partido a nivel nacional y que Pablo Casado abandone sus intentos de alejarse del partido de Abascal. Pablo Casado, de hecho, había escenificado esa ruptura con Vox en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y su idea era hacer ese acercamiento al centro, indudablemente con la idea de atraer al votante de Ciudadanos en ese primer momento. Pero si en Madrid se produce o bien una victoria aplastante del PP de Díaz Ayuso, o si hace incluso un gobierno de coalición, porque se vea necesitada, con Vox, cualquiera de esas dos opciones, pues desde luego no tiene nada que ver con el discurso hacia la moderación que estaba intentando realizar Pablo Casado. Y eso es difícil porque tendría que volver a explicar que abandona esa moderación, o cuando tienes que dar explicaciones en política es complicado y es complejo porque el elector suele quedarse un poco desconcertado. La gran baza del PP en Madrid es conseguir mayoría absoluta y no tener que depender de Vox, porque así tendría los votos de la extrema derecha, pero no el estigma de estar con una extrema derecha sobre la cual pesa un cordón sanitario puesto por los partidos liberales europeos. Pero la pregunta real es, ¿hasta qué punto es factible este divorcio? Hemos hablado de la cercanía, incluso, de la mayoría absoluta. Me sigue pareciendo difícil, pero con esta capacidad que tiene de atraer el voto de Vox. Y si ella se presenta como voto útil en la derecha, olvídense de Vox, olvídense de Ciudadanos, votenme a mí, porque soy el único que puede parar, además, a Pablo Iglesias, que es como el enemigo real del espacio de derecha que ocupa Vox, ¿no? La diferencia entre el voto y los escaños que estimamos para el PP y el voto y escaños que estimamos para Vox es tan grande que se podría permitir tranquilamente Díaz Ayuso decirle a Vox que el gobierno es en minoría del Partido Popular con el apoyo externo de Vox, pero sin que participe en el gobierno. Y además habría que decir que es que Vox no tiene alternativa, no podría negarse a eso si sabe que lo contrario daría el poder a la izquierda en la Comunidad de Madrid. Una de las principales consignas de Ayuso para mantener la presidencia de la Comunidad de Madrid es presentarse como la oposición más firme a la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Su modelo, más cercano a las doctrinas de Bolsonaro o de Donald Trump, basado en priorizar la economía por encima de la salud pública, también se pondrá a juicio en estas elecciones. En la derecha siempre ha calado mucho esta idea de que cuando gobierna la izquierda o el centro izquierda, pues gobiernan los demonios, ¿no? Y entonces es muy importante pues que alguien se erija como el antidemonio, ¿no? Yo creo que cada vez que gobierna la izquierda en los últimos 25 años, la derecha se ha dedicado a hacer lo mismo y entonces pues nada, ahora básicamente pues lo que toca es hacer una oposición dura, y la oposición dura quien la está haciendo es Isabel Díaz Ayuso desde el gobierno de la comunidad. Ha sabido convertir su candidatura en Madrid en una candidatura de oposición al gobierno nacional, ¿no? Y eso tampoco tiene las cualidades todos los presidentes que pueda tener ahora mismo el Partido Popular en las regiones, y que le da mucho rédito electoral tanto entre sus votantes, que tienen una fidelidad elevadísima, como entre votantes de otras opciones políticas del espacio de la derecha, como es el caso de Vox. El PP de Madrid ya ha comenzado con su discurso de polarización y confrontación, alertando a los madrileños ante la llegada otra vez del comunismo, de los rojos, de la quema de conventos y de tiendas de Amancio Ortega. En el fondo lo hacen porque saben que no tienen muchos éxitos que celebrar de su gestión en la Comunidad de Madrid, y solo inventándose un monstruo peligroso tendrán opciones de mantenerse en el poder.
si no tengo gestión, que por lo menos tenga un relato de confrontación. Díaz Ayuso, en principio, va a seguir con su estrategia de hacer una campaña muy polarizadora, muy ideológica. Después de casi 2 años gobernando en la región, no tiene demasiados grandes éxitos. Es verdad que han sido 2 años muy raros, pero también ha habido pandemia en el Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados tenemos unos presupuestos generales del Estado y a nivel autonómico no tenemos presupuestos, ¿no? Entonces, básicamente va a hacer una campaña que va a empezar con el comunismo libertad. ¿Qué significa libertad? Que los bares estén abiertos, que la gente pueda hacer lo que quiera y eso va a ser seguramente el única cosa que puede ofrecer a nivel de gobierno y de gestión, ¿no? Pues su gestión ha sido básicamente que todo el mundo haga lo que quiera. Curiosamente, a pesar del descalabro de Ciudadanos, se podría dar la paradoja de que acaben siendo imprescindibles para formar gobierno. En caso de que consigan el mínimo del 5%, sus votos podrían ser clave para decidir quién gobierna. O Ayuso, o una coalición mirando hacia la izquierda. También se puede dar algo muy paradigmático y es que imaginemos que entra finalmente con el 5% Ciudadanos y sería el resultado de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid y sus 7 diputados, porque insisto, con 5% ya puedes lograr 7, finalmente sean decisivos para la conformación de este gobierno. Y tendría que decidir si da el gobierno a la derecha o si da el gobierno a la izquierda, que es lo que finalmente se está dirimiendo en estas elecciones, entre otras cosas, pero es o continuidad o cambio. Esperan a Madrid semanas de una dura campaña electoral donde la extrema derecha verterá todo tipo de insultos y mentiras para intentar dañar la imagen de las opciones políticas que quieren devolver un poco de cordura y sosiego al gobierno de la Comunidad madrileña. Está en juego, es evidente, mucho más que un simple cambio de gobierno. En Madrid, la estructura mafiosa del PP, con unos cuantos de sus dirigentes en la cárcel o imputados por corrupción, lleva décadas anquilosada. Si gana la derecha, Madrid será el laboratorio donde se pueda experimentar qué sea eso de un gobierno del neoliberalismo tras la COVID-19. Seguramente más recortes, más privatizaciones, en una economía de casino donde los pocos que ganen se llevarán todo. Sin embargo, si gana la izquierda, se consolidará un nuevo sistema político que irá dejando atrás el sistema bipartidista, que fue apoyado en su momento por las derechas vascas y catalanas y que era propio del régimen del 78, de manera que en Madrid se va a discutir si realmente la transición deja paso a una nueva etapa política.